más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias una vez más por conectarse con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Estamos aquí una mañana más que el Señor nos permite tener en su presencia, en su palabra. Y damos gloria a nuestro Señor, porque todavía tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Siempre recuerdo el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, donde dice que la palabra de Dios escaseaba y no había mucha visión con frecuencia. Y en ese tiempo veíamos la negligencia del sacerdote Elí, pero vemos que el Señor levanta un profeta llamado Samuel, ¿verdad? Lo llama 3 veces y el sacerdote le dice: es Dios quien te está llamando. Y en ese texto vemos cómo la palabra escaseaba, ¿verdad? Y cuando no hay visión de Dios, no hay destino, no hay dirección, no sabemos a dónde ir. La palabra dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, por esa razón, siempre de una manera gozosa podemos decir que tenemos la palabra del Señor. Bueno, vamos de inmediato a aprovechar el tiempo a compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a compartir dentro de una serie que hemos estado compartiendo los domingos. Los domingos tenemos una serie llamada Los temores del cristiano. Y dentro de estos temas que hemos podido compartir, hemos visto muchos temas muy buenos, muy edificantes acerca de lo que es el miedo. Hoy vamos a compartir un tema que es algo muy común en estos tiempos. Un predicador muy famoso hace 50 años habló de esto que vamos a hablar en esta mañana, y mencionaba acerca de estadísticas y hablaba de esto que vamos a ver, en un momento lo voy a mencionar, y cómo ese mensaje de hace 50 años hoy es tan relevante, es tan importante y tan real. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema miedo, ansiedad y preocupación. Miedo, ansiedad y preocupación. Como nunca antes, los medicamentos antidepresivos, las pastillas para la ansiedad, las pastillas para el estrés, todo tipo de medicamento que tiene que ver con calmantes, ¿verdad? Que traiga tranquilidad en momentos de pánico, ha incrementado su venta como nunca, ¿verdad? Como nunca antes visto. Y a medida que nos acercamos al fin, Jesús nos dice que enfrentaremos este tipo de ambiente, este tipo de movimiento en el mundo acerca de noticias de miedo, noticias de terror, noticias que invaden nuestra paz en cierto modo, por así decirlo, y veremos esto más y más y más. En esta mañana voy a compartir, repito una vez más, bajo el tema miedo, ansiedad y preocupación. Quiero que me acompañen. Vamos a iniciar esta enseñanza con un texto bíblico. Vamos al libro de los Filipenses. Está el libro de los Filipenses en el Nuevo Testamento. Si usted es nuevo en el Señor o nos visita por primera vez, está en la segunda mitad de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar viendo el capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos por el momento, 6 y verso 7. Filipenses 4, versículo 6. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en esta carta. Dice así, dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Aquí la palabra afanosos es la misma palabra ansiedad. No estén ansiosos, preocupados. La misma palabra se utiliza como turbados de corazón, llenos de miedo, llenos de incertidumbre. Eso significa la palabra afanosos. Luego dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
y la paz, es importante este texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén, hemos sido controlados por el miedo. La mayor parte de nuestras decisiones han sido influenciadas por causa del miedo. La primera reacción de miedo que podemos ver en la Biblia, lo que es la palabra de Dios, del hombre, su primera reacción de miedo, su primera reacción emocional de miedo, no fue ante demonios, no fue ante Satanás, no fue ante las amenazas de los enemigos, no. La primera reacción de miedo que el hombre tuvo fue ante Dios. Vemos en la palabra de Dios cómo Adán escuchó la voz de Dios y dice Génesis 3 que tuvo miedo y se escondió. Ahora, nos damos cuenta de que el miedo es algo natural. Podemos ver, pues si podemos decirlo así, la primera vez que Dios infunde el temor correcto en Adán es cuando le da el mandamiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque al darle el mandamiento le dice, Adán, si tú comes del fruto prohibido, del árbol prohibido es la palabra, siempre decimos fruto, pero es el árbol prohibido que dice el texto, ciertamente en ese día morirás. Esa palabra, ciertamente morirás, el día que comieres de este árbol. Esa palabra tenía el sentido de infundir un temor correcto en Adán, mostrándole qué sucedería o cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios. Ese es el primer miedo o temor que debió de infundir el corazón de Adán y de Eva en este caso. Pero es un temor correcto, un temor bueno, lo que llamamos el temor positivo. Pero luego que Adán y Eva desobedecen, luego se llenaron del temor negativo. Entonces, fíjense, tuvieron temor del único que los podía salvar, del único que los podía proteger y del único que los podía, vamos a decir, guardar del enemigo, en este caso Satanás. Entonces ellos se acercaron a Satanás, a la serpiente, y le obedecieron, pero cuando vieron a Dios se alejaron de Dios. Fíjense cómo la mentira infundió en el corazón de Adán y Eva un miedo negativo que nos aleja de Dios por el sentido de condenación. Entonces, desde entonces el miedo ha sido el factor número uno que nos ha conllevado a vivir bajo ansiedad y preocupación. Hay una lista muy larga, podemos hablar del estrés, de las depresiones, vamos a decir, anhelo de suicidio, ¿verdad? Mentes que piensan en suicidarse. Hay muchos tipos vamos a decir, efectos, podemos decir, del miedo, pero hoy nos vamos a enfocar en estas dos. Ahora, quiero decir de antemano que la ansiedad y la preocupación lo vamos a ver simultáneamente como algo diferente, pero a la misma vez lo mismo, ¿verdad? No estoy diciendo una cantinflada aquí, sino estoy diciendo que cada uno tiene una definición y una reacción poco diferente, pero bíblicamente está casi hablando de los dos simultáneamente, la ansiedad y la preocupación. Ya hemos podido ver anteriormente a través de toda la serie cómo el miedo puede controlar nuestras emociones y nuestras decisiones. Y hemos podido ver algunos puntos de tanto, ¿verdad?, que podemos aprender acerca del miedo. Ya pudimos ver cómo cuando llega el miedo en el corazón de alguien, de inmediato ese miedo toma control de nuestras emociones. El miedo, mis hermanos, es algo tan fuerte, es una emoción tan, vamos a decir, territorial, ¿verdad?, que acapara casi todo nuestro ser, que muchas personas se le va la vista cuando tienen miedo. A muchas personas se le olvidan las cosas cuando tienen miedo. Muchas personas se paralizan, se frisan. Muchas personas hasta desconocen personas que son conocidas por causa del miedo. Entonces, cuando el miedo nos asalta, cuando el miedo llega, suceden un sinnúmero de cosas en nosotros que nos conlleva a sentirnos así como Adán, desnudos, llenos de temor, avergonzados, confundidos, etcétera, etcétera. Quiero leer un texto del salmista, ¿verdad?, aquí en Salmo 119. Este texto que vamos a leer hace un contraste, dando a entender cómo podemos enfrentar la ansiedad o la preocupación, en este caso, cuando llega o cuando nos asalta.
Cuando vienen las malas noticias, siempre llegan de manera repentina, ¿verdad? Nunca vienen con un aviso y luego vienen los problemas, sino que repentinamente enfrentamos situaciones. Y el salmista dice en el Salmo 119, versículo 28, vamos allá. El Salmo en este caso, ¿verdad? Hablando del salmista, en el 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Es decir, la ansiedad destruye mi alma, consume, me angustia, ¿verdad? Me llena de congoja, de tristeza, significa esto. Dice, susténtame según tu palabra. Ahora, la palabra hebrea que se usa para ansiedad es la misma palabra depresión, congoja o tristeza. El salmista expresa un contraste en cómo la palabra de Dios puede, escuche bien, puede sustentar nuestro corazón en tiempos de angustia, en tiempos de ansiedad, en tiempos de estrés, cuando llega la preocupación. Lo que sucede es que la palabra, muchos no entienden que si nosotros no creemos a la palabra de Dios no tiene un efecto en nosotros. El libro de Tesalonicenses, en su primera carta, 5, 2, 13, si no me falla la memoria, dice que la palabra de Dios actúa en los que creen. La palabra de Dios actúa, tiene efecto en los que creen. Si leemos la Biblia y no confiamos de todo corazón en la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no tendrán un efecto en nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta que muchos dicen, es que yo he orado, es que yo leo los textos y leo los salmos y me siento igual. El problema surge es que muchos no creen en la palabra de Dios. Y la palabra dice que si pedimos sin fe, no recibiremos tal cosa. Entonces, aquí fe tiene que ver con confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Miren, en las iglesias se ha metido una mentira que desafortunadamente se ha convertido en algo muy normal. Y es el engaño acerca de enfermedades incluso mentales, emocionales, que muchas veces, ¿cómo lo pongo? Este tipo de enfermedades que muchos enfrentan, como las enfermedades mentales, puede ser depresión, puede ser angustia, puede ser ansiedad, que también tienen que ver con lo emocional, o cualquier otro tipo de cosa, de que Dios no puede sanar este tipo de cosas. Y han puesto su esperanza y confianza en los medicamentos. Ahora, ¿qué estoy diciendo, verdad? Vamos a encontrar aquí un balance. Estoy diciendo claramente que en la iglesia se ha metido la idea de que ya Dios no hace milagros. Hay doctrinas que declaran que ya Dios no hace milagros. Y por otro lado está el desbalance de que, ¿verdad? Vamos a decir, o sea, tenemos aquí dos puntos para no irnos al extremo. Tenemos doctrinas que dicen ya los milagros cesaron, ya Dios no hace milagros. Eso fue en tiempos de los apóstoles. No sé dónde pondría yo todos los milagros que yo he podido experimentar en mi vida en Cristo. ¿Dónde los pongo? Si he visto el milagro de Dios cada día. Pero luego está el otro extremo doctrinal que dice que si tú tienes mucha fe, Dios sí o sí te sana de tu enfermedad. Sí o sí. Entonces tenemos los que dicen Dios ya no sana enfermedades del cuerpo, cualquier tipo de condición mental o física, etcétera. Y tenemos el otro extremo de los que dicen que si tú tienes mucha fe, Dios te va a sanar sí o sí. Ahora bien, ¿cuál de estos dos es el balance? Bueno, es muy desafortunado que muchos cristianos confían más en los que dicen ciertos predicadores famosos o populares que lo que dice la Biblia. Hermanos, hemos entrado en una condición dentro de la iglesia donde ahora mismo los infalibles son los hombres que predican. Y Dios ahora es falible porque no miramos lo que dice la Biblia, sino decimos, es que escuché que un pastor dijo, pero no vamos a la Biblia a ver si eso que dijo es bíblico. Aquí la pregunta que nos debemos hacer, y para encontrar un balance, porque nosotros, por ejemplo, como Casa de Oración Nueva York, y todo lo que es Casa de Oración, todo lo que es, ¿verdad?, el conjunto de Casa de Oración a la que pertenecemos, creemos plenamente en los milagros. Creemos que Dios hace milagros y no solamente creemos, los vemos a diario. Los vemos a diario, mis hermanos. Miren, nosotros tenemos un chat de pastores de Casa de Oración donde todos ponen sus peticiones
Y cada día escucho la lista de peticiones que ponen, pero también escucho las respuestas de Dios. Y escucho y veo los milagros, ahí los veo, cómo Dios sana, cómo Dios restaura. Pero aquí debemos encontrar un balance. ¿Por qué? Bueno, pastor, yo veo que Dios nos sana a todos. Bueno, aquí viene el balance. 2 preguntas para encontrar un punto medio. Aquí vemos la pregunta número 1. ¿Está Dios en contra de los medicamentos? ¿Estoy diciendo yo que debemos de 100% nada más confiar en Dios y no tomar nunca un medicamento? ¿Está Dios en contra de los medicamentos? La respuesta de eso es no. Dios no está en contra de los medicamentos. La segunda pregunta es, ¿sana Dios a todos los enfermos si tienen fe? La respuesta también es no. No a todos Dios sana. Bueno, Dios está en contra, para tener un balance, del exceso del uso y de la confianza excesiva en los medicamentos. Lo voy a repetir. Dios está en contra del exceso del uso, los que usan medicamentos sin control, y los que tienen una confianza por encima de Dios en los medicamentos. Pero Dios no está en contra de medicamentos. Bueno, ¿por qué aquí vemos esto? Porque Dios nos enseña en su palabra este balance. Bueno, acerca de los milagros de sanidad, Dios no sana a todos los enfermos aunque tengan toda la fe del mundo. O sea, no, mis hermanos, miren, recordemos que la fe no es un código que activa el poder de Dios para hacer lo que nosotros queremos. O sea, la fe no es un código que tú lo pones ahí, pones el código secreto y se activa la fe de Dios. Y ese código es la super fe de los creyentes. No. Fe es confiar en Dios, nos sane o no nos sane. O sea, la fe no es en lo que Dios va a hacer, no es en lo que Dios va a hacer, la fe es en Dios, en la persona. Miren, el apóstol Pablo tenía un sufrimiento en la carne que ya, si usted ha leído su Biblia, usted sabe ya de lo que me refiero. No sabemos qué tipo de sufrimiento era, pero sabemos que era un dolor en la carne. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido una angustia, pudo haber sido algo que le dolía vamos a decir, su cuerpo físico. Aquí vemos que Dios usa esto y la Biblia le llama aguijón. Era un dolor constante en su cuerpo físico para mantener a Pablo humilde. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Fíjense lo que dice esta escritura, mis hermanos. Aquí es donde encontramos los balances de Dios que muchas veces nosotros, por falta de esa prudencia de estudiar la Biblia, nos vamos a los extremos. Fíjense lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente. Es decir, Pablo recibió revelaciones que, aparte de Jesús y algunos apóstoles, ningún otro hombre había visto lo que Pablo vio. Vemos que Juan tuvo revelaciones, vemos que Pedro tuvo ese tipo de revelaciones, le llamamos a eso teofanía, ¿verdad? Son visiones de Dios. Y Pablo recibe estas revelaciones. ¿Y qué sucede cuando un hombre que Dios lo usa comienza a mostrarle cosas? Bueno, lo primero que surge es el orgullo. Comenzamos de manera humana, por el corazón caído, a sentirnos más. Dios me está mostrando, Dios me está revelando. En una visión pude ver. Y todo eso, si no tenemos el corazón correcto, comenzamos a flotar. Y a lo que me refiero es a enorgullecernos. Miren, Pablo dice, para que yo no me exaltase, me fue dado un aguijón, y dice luego, en la carne. Ahora, fíjense lo que Jesús dice. Vamos al libro de Hechos. Ponga una marca en 2 Corintios 12. Y nada más a esa palabra, me fue dado un aguijón en la carne. Vamos a recordar cuando Jesús llamó a Pablo. ¿Qué dijo el Señor en Hechos 9, versículo 15? Vamos allá. Hechos 9, versículo 15. Le dice el Señor a la queja de Ananías. Ananías aquí es el que bautiza a Pablo, lo recibe, le quita las vendas de los ojos. Comienza Ananías a decir, Señor, ese es el que mataba a cristianos. Señor, ¿cómo vas a tener misericordia de un hombre que nos odiaba? Y el Señor le dice, el Señor le dijo, verso 15, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 9. Le dice el Señor a Ananías, ve,
porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos les gustaría escuchar eso de Dios? Me eres instrumento. Sigo leyendo, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré, aquí hablando Jesús, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es posible que este aguijón tenga que ver con el constante sufrimiento por causa del Evangelio que Pablo enfrentaba. No sabemos, estamos viendo el contexto que más se acerca a qué era ese aguijón. Pero ese aguijón, sí podemos saber, era un dolor en la carne. Ahora preguntamos, ¿tenía Pablo fe? Sí. Ahora fíjense, ¿andaba con quién Pablo? ¿Con quién andaba Pablo? Andaba con un doctor. Pablo andaba con Lucas y Lucas era médico. Lucas conocía los medicamentos, ¿verdad? Para a lo mejor sanar o calmar a Pablo. Pero no vemos en ningún modo que Pablo dice, como Dios no me contesta, Lucas me dio una aspirina. Bueno, sigo leyendo. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, es decir, que me agolpé. Ahora, aquí no debemos irnos al extremo de pensar que era literalmente un demonio dándole golpes a Pablo, porque vemos que Satanás puede infundir enfermedades. La mujer que estaba encorvada dice que por 18 años Satanás la estaba hostigando con esta enfermedad, la tenía bajo el yugo de Satanás. Entonces vemos que hay diferentes maneras como los demonios atacan. Puede ser enfermedades, puede ser ataques a la mente, etc. Dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora les pregunto, ¿no vendrá a nosotros cuando nos encontramos en una condición física, ¿verdad? Sabiendo que somos creyentes y servimos fielmente a Dios y tenemos fe, ¿no viene cierta preocupación y ansiedad cuando Dios no se lleva eso que me molesta tanto? Viene, ¿verdad? Viene ese temor, viene esa ansiedad, viene esa preocupación. Pero van a ver lo que dice la palabra. Pablo oró 3 veces y Pablo era un hombre de fe, no tenemos ninguna duda. Que lo quite de mí, dice el verso 9. Y me ha dicho el Señor, dice Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa bástate mi gracia? Lo que el Señor hace a través de nosotros no lo hace porque estamos en salud o porque tenemos dinero o porque somos sabios o porque somos poderosos o por nuestra capacidad o virtud humana, sino que en nuestra debilidad, siendo pobres, enfermos, débiles, muchos no saben ni hablar bien y predican el Evangelio, la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí el Señor dice, si tú quieres ser fuerte, quiere que te quites este aguijón, te vas a enorgullecer y vas a pensar que tú eres preferido, eres especial, y necesito mantenerte con este yugo manso, humilde. Porque cuando tú te haces humilde, te conviertes en un vaso limpio y disponible para que la gracia de Dios trabaje a través de ti. Dios mira de lejos a los orgullosos, Dios mira de lejos al soberbio, a los que no se someten a su palabra, a su orden, Dios lo mira de lejos. Y hay mucha gente orgullosa diciendo, Dios me dijo, Dios me mostró, pero la palabra no se puede contradecir. Si Dios te dice que no hagas eso y tú lo haces, Dios no está contigo porque Él dice que te ve de lejos, o sea, se aleja de ti por tu soberbia. Dice, por tanto, de buena gana, o sea, me someto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir, me voy a conformar. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el texto? Pablo ya no tenía desespero, ansiedad, preocupación por su condición, sino que abrazó su condición. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo no siguió insistentemente, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, me duele mucho, Señor, me molesta. El Señor dijo, mi gracia te basta. Con mi gracia tienes todo. Miren, Colosenses 4:14 nos afirma de que Lucas era un doctor. Esto nos dice que Dios no estaba en ningún modo o no está en contra de tratamientos médicos. Aquí lo importante para no caer en ningún tipo de confusión es que cada creyente debe tomar decisiones en fe. ¿A qué me refiero? Que si algún cristiano dice, pastor, yo puedo sobrevivir gracias a un tratamiento que el doctor me recetó. Bueno, aquí
Cada quien debe tener convicciones muy arraigadas en la palabra de que Dios, te ha dado el permiso o la convicción de que tomes ese tipo de decisiones, de que tú uses ese medicamento dentro del orden de Dios, todavía confiando en Dios, no en el medicamento. Y vemos claramente aquí que Dios no está en contra de los medicamentos. No hay un texto en la Biblia que nos diga que no usemos medicamentos, pero sí hay miles de textos que nos hablan de que no confiemos más en la esperanza del hombre, en la capacidad de los hombres más que de Dios. Miren, vamos a ver un ejemplo médico. Lucas 8:43. La palabra dice que todo lo que no procede de pecado, pero todo lo que no procede, repito, todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos 14:23 dice eso. Y lo que el texto quiere decir es que toda decisión que nosotros tomemos, si no se origina en la palabra de Dios, si no es aprobado por Dios y si no lo hacemos confiados en Dios, dice la palabra, eso es pecado. Aunque sea una buena obra de caridad. Es como que yo de repente diga, voy a tomar, ¿verdad?, de las ofrendas que entran a la iglesia, voy a abrir una fundación para niños. Y me imagino que van a decir, wow, señor, pastor, gloria a Dios, eso es de Dios. Pero si Dios no me mandó, es pecado. Porque Dios me llamó a pastorear, a alimentar sus ovejas, cuidar sus ovejas, orar por sus ovejas, discipular sus ovejas. Es mi llamado. Aunque aquello parece una buena obra, si lo hago fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Entonces ya no es el hacer eso o no hacer eso el pecado, sino salirnos de la voluntad perfecta de Dios. Fíjense este ejemplo que voy a usar con una mujer, ¿verdad?, que no tenía un flujo de sangre en su vida por más de 12 años, que no se le iba. Usted conoce la que tocó el manto de Jesús, pero nada más voy a leer Lucas 8:43 para que vean la referencia de este texto. Dice, pero una mujer, escuche bien, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, fíjense lo que va a decir a continuación, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, dice, había podido ser curada. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? Muchas cosas. Número uno, la condición que ella tenía, solo Dios podía curarla. Eso es número uno. Solo Dios la curó. Cuando ella tocó el borde de su manto, ahí vemos la fe de esta mujer, ¿verdad? Dijo, si solamente tocar el borde de su manto. Ahora, este tipo de fe que esta mujer usó no fue egoístamente pensando nada más en su condición, sino cuando ella dice, si solamente toco el borde de su manto, estaba hablando del gran poder de Dios, de la grandeza del Señor, que nada más Él podía sanarla. Y el Señor, como a muchos le dijo, quiero. Por eso el Señor le preguntaba a algunos, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? O algunos le decían, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Por qué le dicen si quieres? Porque no le doblaban el brazo a Dios, no le declaraban. O no le decían, yo tengo mucha fe, Señor, sáname. No, el Señor a algunos le dijo, quiero. Pero no sanó a todos, lo vemos en la Biblia, no todos fueron curados. Bueno, por eso la palabra usa, muchos fueron curados, ¿verdad? Aquí vemos un punto número uno. El punto número uno es de que esta condición de esta mujer solo Dios la podía curar. Número dos, vemos que la Biblia no condena el uso de medicamentos o de consultas médicas. No, el texto no está condenando eso. Y lo número tres que vemos es que muchas veces nosotros podemos poner toda nuestra confianza en la medicina, en la tecnología, en el avance médico y darnos cuenta de que solo Dios puede sanar. Bueno, ¿por qué estamos hablando aquí de milagros y medicamentos? Dice, pastor, pensé que el tema era miedo, ansiedad y preocupación. Bueno, preguntémonos, ¿qué es lo que trae ansiedad? ¿Qué es lo que trae preocupación? ¿Qué nos trae miedo? Aquí nos damos cuenta que hay muchas promesas en la Biblia que Dios dice o que Dios le da a los cristianos, pero muchos no creen. Muchos no creen porque hay dos posiciones importantes, o mejor dicho, tres, ¿verdad? Reitero, tres posiciones acerca de una condición física o alguna mala noticia, vamos a decir. Está la parte donde Dios permite en su soberanía que tú vayas al médico, te den una pastilla, un tratamiento y te sanes, ¿verdad?
Pero sabemos que como creyentes oramos, Señor, ¿verdad? Que esta pastilla haga su efecto. Señor, usa al doctor que me va a atender, me va a examinar. En ti confío, Señor, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahí está lo médico. Pero luego está la oración por el milagro, ¿verdad? Que debe ser la primera, pero ahí está. Señor, sáname, yo confío en que tú puedes sanarme. Pero la tercera es donde Dios no te sana, ni el médico ni Dios. El médico porque no tiene la capacidad, pero Dios no te sana porque hay un plan mucho mayor que tu sanidad. Así como a Pablo no le quitó el aguijón. Algo más importante de esa parte de lo que es la sanidad tuya en este caso. Bueno, si entendemos estas tres, tendremos paz y no nos llenaremos de ansiedad. Porque aun si nos morimos, la palabra dice que del otro lado nos espera la mejor ganancia, la vida eterna. Entonces, por eso estamos en reposo, disfrutamos lo que Dios nos da, vivimos la vida hasta el máximo en el orden de Dios, hasta donde Dios nos dé vida, pero descansando que un día todo se va a quedar. Bueno, debo añadir aquí para no entrar en confusión, que si tu convicción como creyente, ¿verdad? Tienes convicciones, has orado a Dios, has confirmado a través de Dios, que tomar tus medicamentos según tu doctor te receta, bueno, eso es una decisión de cada quien. Pero ya estamos viendo que esa persona oró, buscó dirección de Dios, Señor, voy a someterme a este tratamiento, y Dios en su soberanía lo permite y te dice adelante, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en un hospital por ir allí? ¿Cuántos médicos no se han convertido? ¿Cuántos médicos al tratar, eso es lo que se llama soberanía, que cuando el hombre confía en el doctor o en la medicina o en el hospital, en la cura humana, Dios permite eso para que los médicos vean que no es científico esto, es milagro, es un milagro de Dios. ¿Cómo puede un doctor darle vista a un ciego? Bueno, yo no tengo dudas que un día lleguemos a ver gente con ojos robóticos. Yo no tengo dudas, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Prótesis que parecen, ¿verdad? Van a tener más fuerza que un brazo real. Y la palabra dice que al enemigo se le va a dar autoridad para hacer revivir personas. Nuestro punto aquí importante es que permanecemos en la palabra. Nos sane Dios, nos sane o no la medicina, o nos quedemos enfermos. Confiamos en Dios sí o sí, mis hermanos. Mire, vamos a ver un ejemplo en Primera de Pedro, un ejemplo que nos ayuda a entender un poco mejor lo que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 5, vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 11 vamos a leer. Primera de Pedro 5. El apóstol Pedro era un hombre ansioso, preocupado, lleno de temores. Y él como nadie nos puede dar una ilustración real de cómo son los seres humanos cuando no confían en Jesús. El apóstol Pedro vemos todas sus, ¿verdad? Pudimos ver anteriormente cómo era un hombre arrebatado, un hombre que tomaba decisiones fuera de control, impulsivo. Pero luego de ser renovado, transformado por el Espíritu Santo y su palabra, vemos lo que dice aquí. Dice Primera de Pedro 5, 6, humillaos, como dice Santiago, someteos a Dios, someteos, o sea, llevando el corazón a los pies del Señor y que Él nos gobierne, que Él nos guíe, que nuestra confianza esté en Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es un texto que se parece mucho al de Santiago, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo y Dios, dice, y Él os exaltará, dice al final de ese contexto. Dice, cuando fuere tiempo seremos exaltados. Aquí exaltar habla de levantar el alma, poner nuestra alma en el lugar que ella quiere, en el sentido de necesidad. El alma siempre tiene deseo de ser exaltada. Y nada más Dios puede hacer eso, nadie más. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, el texto no dice que evitemos la ansiedad cuando llega. No, va a llegar. Nos vamos a sentir ansiosos. La palabra nos enseña qué hacer cuando llega la ansiedad. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llevad todo tipo de ansiedad. ¿Qué hacemos o qué hacen los cristianos cuando están ansiosos? ¿O qué deben hacer? Sería la pregunta. Bueno, no todos van en oración. No todos van a su palabra. No todos van buscando este reposo espiritual
que nada más Dios nos puede dar. No todos echamos esa ansiedad sobre Dios para que Él guarde nuestros corazones. Dice el verso 8, sed sobrios, mantengan sus sentidos conectados a la palabra. Fíjense, la ansiedad hace que andemos ebrios, ¿verdad? Andemos embriagados espiritualmente. La ansiedad hace que uno diga, ay Señor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? No sé lo que voy a hacer, y el desespero te saca del orden de Dios. Pero dice, echen sus ansiedades, preocupaciones, sus estrés sobre Dios. Dice, y sean sobrios, y tienen que velar. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Cómo te quiere devorar Satanás? Bueno, se aprovecha de tu ansiedad para infundirte más miedo, más temor, y te estreses al punto tal que te olvides de Dios, de sus promesas, y no confíes en Él. Dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es fe aquí? Confiar, depender de Dios, confiar en Dios. Sabiendo, este texto que vamos a leer es importante, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimientos, todos los cristianos van a padecer. ¿En qué ayuda este texto? Cuando una persona está sufriendo y se siente sola, el sufrimiento se incrementa, ¿verdad? Se hace más difícil, más pesada la carga. Pero al saber que estamos en el mismo grupo de los hermanos, están sufriendo, no es que nos alegramos de que ellos sufran, sino sabemos, encontramos confort de que ellos también están pasando por lo que yo estoy pasando. Y ellos están orando por mí y yo por ellos. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, luego de soportar la aflicción, luego de tener paciencia cuando llega la prueba, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El príncipe de este siglo, mis hermanos, el príncipe de este mundo, Satanás, controla a las personas con dos armas letales que muchos no se dan cuenta. Satanás tiene, de sus tantas estrategias, tiene dos cosas que son las más generales, son las que él más usa. La número uno es que él hace que el creyente, que el no creyente, que todo ser humano ponga su esperanza en las cosas terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la filosofía del mundo dice que la paz y la seguridad se encuentran en esta tierra, ¿verdad? Nos quita Satanás la mirada de la promesa futura y eterna. Esta filosofía es creída por el mundo, obviamente, que no tiene a Cristo, y viven afanados por alcanzar cosas. Todo el enfoque de este tipo de personas está nada más en amontonar cosas. Esa es la filosofía que este mundo profesa. Es lo que Satanás pone en la mente de los seres humanos que no conocen a Jesús. Entonces, cuando ellos se ven alcanzando posesiones, piensan que ya alcanzaron, vamos a decir, la plenitud de la vida al tener cosas. Y todos sabemos, y yo creo que es muy obvio, aunque algunos lo saben, pero no reaccionan, de que nada en sí, en la tierra, da paz, ni seguridad, ni llena el vacío del alma. Un ejemplo lo vemos en Lucas, versículo 16, el rico insensato, el rico necio. Usted conoce la historia. Pero voy a leer esta versión, Nueva Biblia Viva, para que usted vea cómo lo dice, porque tiene una buena conexión. Aquí Jesús utiliza un ejemplo acerca de esta parábola. Dice, entonces Jesús, estoy en Lucas, verso 16, Jesús les contó esta parábola. Dice, un hombre rico tenía un terreno que le había producido muy buena cosecha, así lo dice esta versión. Dice, y se puso a pensar, comenzó a maquinar, a calcular, a planificar su plan de retiro, ¿verdad? Dice, ¿qué haré? Dice, no tengo dónde guardar mi cosecha. Después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. Dice, donde pueda guardar toda mi cosecha y mis bienes. Fíjense. Amplió su depósito para poner todo lo que adquirió. Entonces diré, ahora aquí es donde viene la filosofía del mundo. Este hombre va a decir algo que en sí no tiene una congruencia, ¿verdad? Lo que él va a decir no conecta. ¿Por qué no conecta? Porque él va a decir algo a continuación
de que Jesús, obviamente Mateo 6 lo contradice. Jesús dice, ¿no es la vida más que el vestido y el cuerpo más que la comida? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es más importante? Y luego dice Jesús en Mateo 6, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? No se preocupen por lo que Dios les va a suplir, mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo eso por lo cual ustedes se preocupan, que el mundo se preocupa por eso, Dios lo va a añadir. Entonces aquí vemos que nuestro estilo de vida debe ser más bien ocupados y preocupados, si es que nos debemos de preocupar por las cosas de arriba. Romanos 8 dice, ocupaos en las cosas del Espíritu para que tengan vida y paz. Aquí en el verso 19, este rico necio dice algo, tiene un modo de pensamientos que es contrario a Dios. Dice, alma mía, dice, ya tienes muchas cosas buenas guardadas por muchos años o para muchos años. Dice, descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Ahora, es cierto que las posesiones materiales traen un cierto gozo, una cierta paz. Como Jesús decía, yo les doy mi paz, no como la del mundo. Significa que hay una paz en el mundo. Las cosas materiales, el cual Dios tampoco condena, están limitadas a nosotros disfrutarla y usarla para un uso particular. Pero al usarlas, nosotros no llenamos nuestra alma con eso. Nuestra alma la llena Dios. Las cosas materiales se pueden usar para vivir, disfrutarlas, pasarla bien, compartirla con los hermanos, ¿verdad? Con el prójimo. Pero hay quienes ven esto como si fuera ya su vida eterna en sí. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio. Y el signo de admiración habla que le dice, necio. Dice, esta misma noche perderás la vida, el alma. Dice, ¿y quién disfrutará todo lo que has guardado? Y termina diciendo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Que acumuló riquezas? No. El problema de este texto, de este rico, es que acumuló tanta riqueza y se enfocó tanto en eso que se olvidó de Dios. Porque el texto termina, así es el que acumula riquezas para sí, pero no es rico para con Dios. Hay ricos cristianos que tienen buen entendimiento, trabajan, sus empresas son prósperas y Dios los bendice en ese sentido y tienen éxito, pero no descuidan a Dios, se humillan a Dios. Si tienen que venderlo todo, como le pidió Jesús al joven rico, lo hacen. No se estresan cuando baja la economía porque su banco está en los cielos. Sus finanzas no están basadas en la tierra, sino en los cielos. Pero hay que tener un entendimiento claro y balanceado. Y vemos ahí esa parte que Satanás, esa es la primera táctica que Satanás utiliza para esclavizar a la gente. Hace que la gente mire las cosas de la tierra como lo más importante, como lo único y como lo que en verdad nuestra vida necesita. ¿Qué es lo segundo que Satanás hace? Satanás entonces va a su segunda táctica y es la amenaza de perder lo que hemos adquirido. Ahora, hemos estudiado bastantes veces para no confundir. Algunos me dicen, pastor, pero usted habla del materialismo, pero usted se pone esto, ¿verdad? Digo yo, wow, no entienden, ¿verdad? Algunos no entienden, pero bueno, estamos hablando de que lo material no es pecado, tener cosas no es pecado, sino amar esas cosas por encima de Dios, darle más tiempo, más esfuerzo, más valor a eso que a Dios, dejar a Dios por ir detrás del dinero. Eso es lo que confrontamos, el materialismo, no lo material. Miren, Satanás aquí es donde entra en su segunda táctica. Una vez te hace adicto a lo que él quiere, una vez nos aferramos a las cosas materiales, Satanás ahora usa la amenaza como un medio para esclavizarnos por el miedo, y eso es lo que produce ansiedad y preocupación. Aquí aprendemos que el problema no es tener o no cosas materiales, sino el valor que le damos a las cosas materiales. Las cosas materiales no traen paz ni seguridad, ya lo pudimos ver. Solo podemos disfrutarlas en el orden correcto de Dios. Ahora, la pregunta que debería surgir más bien es, pastor, ¿cómo yo sé si estoy siendo esclavizado o dominado por lo material? No es porque compraste, ¿verdad?, el iPhone 13. No es porque tienes un carro del año. Eso no es no es así como medimos
si estamos siendo esclavizados por lo material. Una muestra muy clara es si somos como Lot y no como la mujer de Lot. Miren, a Lot en el libro de Pedro, segunda de Pedro, se le llama como un hombre justo y Lot tenía mucho dinero. Lot era un hombre con muchas posesiones, pero al salir corriendo de Sodoma no miró atrás. Pero su mujer reflejó que amaba más sus pertenencias que al mismo Dios. Jesús nos deja un consejo en Lucas 17:32, ya lo hemos visto, lo hemos leído varias veces. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahora, Jesús en ningún modo ni en la Biblia dice que los ricos se van al infierno, sino el que pone su confianza, los que confían en las riquezas. Al tener la confianza puesta en las riquezas y baja la economía o somos amenazados de perder nuestras pertenencias y confiamos en eso, nos llenamos de ansiedad, de preocupación, de miedo y no confiamos en Dios. Ese es el problema. La ansiedad y la preocupación se va a ir detrás de tu amor. A lo que tú amas, eso te produce ansiedad y amor. Si tú amas a Dios, estarás preocupado por perder la palabra, por perder tu relación con Dios, etcétera. Pero si amas el dinero y las cosas de este mundo, las noticias, la economía, el mundo va a controlar tu estado de ánimo. Miren, el miedo, la ansiedad y las preocupaciones son por temor a perder pertenencias terrenales. No es posible que si un cristiano, ¿verdad?, genuino, que sabe que su esperanza no está aquí, lee que la palabra dice que el morir es ganancia, no es posible que viva controlado por la ansiedad y las preocupaciones de lo que el mundo dice que va a ocurrir. Lo que está supuesto a ser buena noticia, el mundo lo ve como mala noticia. Jesús dice, cuando veáis que todo esto acontezca, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Pero muchos ven las noticias con un fin de llenarse de temor. Bueno, ¿de qué hablan las noticias si pudiéramos preguntarnos? Miren, existe un dicho famoso que surgió en el 1989, publicado por la New York Magazine, comentaba en la noticia que las noticias atraen al público cuando son más violentas. Ellos tienen un dicho en inglés que se llama "If it bleeds, it leads". Así dice en inglés, "If it bleeds, it leads", que significa si sangra, conduce. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que mientras más violencia, mientras más malas noticias se puedan mostrar en la televisión o en donde sea, atraerá más gente a ver noticias. A la gente le gusta malas noticias. Es como algo atractivo en el corazón caído y pecaminoso. Las películas de tiros y de matanzas son más populares que una película de familias, de cómo las cosas bien hechas tienen un final feliz y todo eso, ¿no? Las películas incluso son 99% tiros, matanzas, etcétera, y el 1% al final es la celebración del final feliz. Pero en sí la gente no disfruta el final feliz, sino toda la acción del tiroteo, de matando personas, etcétera. Y los medios sociales saben que eso es atractivo. Esto habla de que las noticias atrae al público y a la vez infunde miedo, y eso es lo que produce ansiedad y preocupación. Miren, es increíble, están hablando del estímulo, ¿verdad?, del cheque que quiere dar el presidente, ¿verdad?, de los 1,400, de los 1,200, no, ni siquiera sé cuántos son ya. Y cada vez que entro a Google a buscar algo, Google tiene a su entrada principal las noticias allí también. Y lo primero que te presentan todos los días es Biden con un lapicero en la mano, ¿verdad?, firmando los cheques. Y abajo dice, ya casi viene el cheque. Y ya casi viene el cheque, y ya casi viene el cheque, y están pensando dar un poco más, y ese es el estímulo de no sé qué. Y usted no se imagina, hermanos, la gente, ¿verdad?, cuántas veces investigando, y ya viene el cheque, y si abren el buzón abre el sobre, a veces el cheque, y es una paranoia, mis hermanos. Y no nos damos cuenta que estamos siendo controlados por los medios sociales, las noticias, y no en la palabra de Dios. Si viene el cheque, gloria a Dios. Si no viene el cheque, gloria a Dios. No tenemos esperanza en ese cheque o en lo que sea. Si usted estudia bien economía y cómo se maneja un país, ese cheque ni conveniente es que nos los den. No es conveniente porque eso habla del problema económico que tenemos. Pero muchos dicen, no, mis 1,200 son para mí, a mí no me importa que el mundo se hunda.
El problema es que el hoyo que está en el bote, tú estás montado en él. Y a veces estamos, en vez de sacar agua del bote, estamos haciendo el hueco más grande. Pero bueno, esos son otros temas. Hagamos una pregunta, mis hermanos, si podemos tomar un segundo. ¿Quién controla mi estado de ánimo? Es una pregunta importante. Cuando yo estoy contento, triste, cuando estoy angustiado, cuando estoy ansioso, preocupado, pongamos en la balanza y preguntémonos, ¿verdad? ¿Es Dios que produce esto cuando no tengo lo que Dios, cuando no estoy en la palabra, cuando no estoy obedeciendo, cuando no sirvo a Dios? ¿O es cuando veo las noticias que viene amenaza de que la economía va a bajar o no sé qué? ¿Qué controla mi estado de ánimo? ¿Dónde encuentro mi paz? ¿Las noticias? ¿En los medios sociales? ¿O en la palabra de Dios? Debemos de ser honestos en esto, hermanos, porque usted puede decir amén en la palabra de Dios y usted seguir viviendo una vida ansiosa y preocupada sin tener reposo y paz en el Señor. Sin lugar a dudas, mis amados, llegarán momentos de miedo y ansiedad y preocupación a nuestra vida. Van a llegar. La palabra de Dios no nos dice que nunca permitamos que eso llegue, pero sí nos dice qué hacer cuando nos asalte, cuando nos sorprenda ese momento de ansiedad, de preocupación o de miedo. Y primera de Pedro 5:7, ¿verdad? No tenemos que leerlo, volver al texto, pero recordamos lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué hago, pastor, cuando me siento así? Orar, ir a su palabra, lea los salmos y usted va a ver gente angustiada y gente depresiva en los salmos, gente llorando, mojando las almohadas de lágrimas. Y vemos que esa oración vertical es una conexión y no siempre Dios se lleva el dolor, no siempre Dios te quita la enfermedad, no siempre se va ese pensamiento que te atormenta, sino que aún teniendo todo eso que nos rodea, ponemos nuestra confianza en Dios, descansamos en Dios, esperamos en Dios, hermanos. Aquí la palabra ansiedad que aparece en primera de Pedro 5:7, en la Biblia aparece diferentes tipos de términos usando la palabra ansiedad. Puede ser afán, preocupación, turbación o depresión. Si buscamos en un diccionario actual, ¿verdad? Que no tiene que ser necesariamente bíblico, ¿qué significa ansiedad? Esta es la definición de ansiedad como el mundo la entiende. Ansiedad es un sentimiento de preocupación, nerviosismo o angustia, generalmente por un evento que se aproxima o algo con un resultado incierto. Pero la preocupación se parece mucho, la definición de preocupación. Preocupación es el estado angustioso y ansioso por algo incierto o inseguro del cual no tenemos control. Ahora, los dos se parecen mucho, ¿verdad? Pero vemos que podemos tener ansiedad y la ansiedad nos conlleva a impulsarnos a tomar decisiones, valga la redundancia, decisiones impulsivas. La ansiedad produce comprar de manera ansiosa, de manera compulsiva, comer de manera impulsiva, hablar de manera impulsiva. Eso hace la ansiedad, te hace buscar algo que calme ese dolor y angustia que tienes dentro. Por otro lado, las preocupaciones hacen que nos olvidemos de las cosas importantes, hace que nos enfoquemos nada más como si fuera un microscopio mirando nada más eso que me preocupa. Las preocupaciones te tornan egoístas, ¿verdad? Nos tornan egoístas porque nada más nos enfocamos en mi problema y nos olvidamos del servicio a Dios, de que hay otros hermanos alrededor del mundo que están pasando por lo mismo. Las preocupaciones nos hacen dudar de Dios, las preocupaciones martirizan la mente, nos enferman, etcétera, etcétera. Y todo eso es por el miedo. Ahora bien, la misma palabra lo dice, preocuparse, significa ocuparse antes de tiempo. Es decir, imagínese una persona, ¿verdad? Que algún amigo le dijo, te voy a pasar a buscar por tal esquina, espérame ahí, yo voy en un carro rojo, estoy ahí en 20 minutos. Bueno, hay personas que a los 5 minutos están así con el cuello como jirafa o como tortuga, lo entran y lo sacan y dice, ya viene. Y yo creo que ese es el carro, no, ese carro es naranja. Yo creo que es aquel. Hasta que no llegue, no llega. En nosotros sacar el cuello como jirafa y adelantarnos o preocuparnos por eso, no va a hacer que llegue más rápido. Entonces creamos un problema de algo tan sencillo, esperar.
Eso le pasó a Abraham, se desesperó a la promesa de Dios y se adelantó, se llenó de ansiedad y preocupación y tuvo a Ismael y le fue mal. Entonces, cuando Dios te dice espera, tenemos que esperar. Ahora mismo tenemos el edificio de la iglesia listo, terminado, y los hermanos me dicen, pastor, ¿y cuándo vamos a comenzar los servicios? ¿Al tiempo de Dios? Pastor, ¿y ya este domingo? Al tiempo de Dios. Y ya al tiempo de Dios. O sea, ya no podemos hacer más nada que orar, ayunar y esperar. No podemos hacer más nada. Yo no me puedo, si yo me lleno de preocupación y ansiedad, no puedo predicar. No puedo servir a los demás. Nada más me enfoco, hay que abrir, hay que abrir. Bueno, al tiempo de Dios. Sí hay una parte humana, que somos responsables del papeleo, de lo legal. Estamos en eso, estamos haciendo eso, pero no nos vamos a llenar de ansiedad o preocupación porque queremos entrar al edificio. Bueno, a veces me pregunto si esa misma ansiedad de entrar es porque algunos quieren ya servir al Señor, ya quieren arrepentirse de su pecado, ya quieren santidad y consagración. Algunos nada más les gusta el edificio, algunos van, reciben la palabra y siguen viviendo igual. Y usted dice, ese era el desespero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a volver a Filipenses para ir sobre el final. Filipenses 4, versículo 6. El texto que leímos al inicio, vamos sobre el final. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En este caso, usaba el ejemplo de la iglesia donde nos vamos a mudar. Nada más nos queda pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a entrar. Señor, abre puertas. Señor, si el enemigo está poniendo un tropiezo en esto, Señor, derriba los argumentos del enemigo. Oramos, ayunamos, buscamos en su palabra, pero esperamos también. Porque el hecho de que yo me angustie por algo, Dios no lo va a hacer antes o después. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Es diferente si nosotros como creyentes no estamos haciendo nuestra parte, entonces Dios sí detiene su obra por nuestra negligencia. Es decir, si nosotros estamos, vamos a decir, Dios quiere que entremos, por así decir, en 2 semanas, pero Dios mira el corazón de la gente y nos ve fríos, nos ve indiferentes, que nada más pensamos en lo nuestro, nada más queremos entrar, pero no tenemos la actitud correcta, entonces Dios detiene eso, soberanamente lo frisa hasta que nos arrepintamos, ¿verdad? Y eso es posible también. Y por esa razón aquí el texto dice, si estamos llenos de ansiedad, oremos a Dios. Señor, tengo esta preocupación, pero aquí la pongo. En tus pies la pongo, Señor. Aquí te la presento. Señor, quiero comprar esto, Señor, y me siento así como angustioso de comprar. Pero voy a esperar, Señor, si tú me das permiso, si tú me permites, Señor, si tú suples y me das la señal de que puedo. Si no, tranquilos. Dice luego el texto, delante de Dios traemos todas nuestras ansiedades, afanes. Dice, en oración y ruego. Le pedimos, pero también rogamos. Aquí rogar habla de que es de pedir si Dios quiere. Rogar es pedir si Dios quiere. Por eso termina diciendo con acción de gracias. Voy a ser grato a lo que Dios diga. Voy a estar agradecido si Dios me dice que sí o si Dios me dice que no. Dios es el que sabe. Entonces yo les ruego a Dios si Él quiere. No le demando, no le decreto, no le declaro. Les ruego, Señor, si tú quieres, Padre. Si tú quieres. Y el Señor dice a veces, sí quiero, a veces dice, no quiero. Y luego dice, y Dios aquí, fíjense, aquí es lo importante. En ese afán que tenemos por alcanzar aquello, cualquier situación, ya sea que Dios te sane, una respuesta del médico, una respuesta de trabajo, que Dios te supla una necesidad, pagar una deuda, no sé cuál sea tu razón. Pero aquí es donde vemos que yo presento mi petición con ruego y acción de gracias ante Dios. Señor, quiero esto. Señor, quiero esto, ¿verdad? Pero tú eres el que sabe. Si tú quieres. Yo descanso si me dices que sí y descanso si me dices que no. Cuando tenemos esa actitud, sucede algo en el corazón. Que si estábamos buscando paz en aquello que le pedíamos a Dios, ¿verdad? Dios aquí dice que cuando tenemos un corazón sumiso, agradecido, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso lo que dice, porque aquí está diciendo que
Cuando queremos algo y no lo podemos obtener, nos llenamos de ansiedad. Pero Dios, cuando ve el corazón que lo estamos entregando, Señor, si tú quieres, y Dios, por ejemplo, te dice, no te lo voy a dar, esa paz que Dios te va a dar, tú vas a decir, wow, mira, le pedí esto a Dios, no me lo dio, pero me siento pleno o plena, o me siento lleno, regocijada, regocijado, contento. Me siento bien, ¿verdad? Dios me dijo que no, pero lo tomo bien, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento significa que Dios te va a dar una paz que tú vas a decir, wow, no sé de dónde vino esta paz, no sé cómo la recibí. Sabemos que de Dios, pero aquí sobrepasa todo entendimiento, es porque es tan grande y tan plena que va a ser suficiente. Especialmente en estos tiempos necesitamos este texto grabado aquí, mis hermanos. Si no tenemos la paz de Dios, las noticias, la economía, las guerras, las amenazas contra la iglesia nos van a tribular y vamos a perder la paz y la confianza en Dios. Pero aquí Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Ahora aquí vemos la actitud en esta parte. ¿Cómo vive una persona controlada por la ansiedad y por la preocupación? Amargada, en pánico, paranoico, desanimado o desanimada y asustada. Y vemos que no queremos esto en nuestras vidas para servir a Dios de manera libre. Miren, hay un punto que antes de terminar, quiero aclarar. Muchas personas piensan que el mensaje de la Biblia es un mensaje pesimista, ¿verdad? Pesimista quiero decir, ellos dicen esto por la razón de que la Biblia enfatiza mucho en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en el castigo y en el juicio de Dios. Pero muchos ignoran que las personas que viven bajo un futuro incierto sufren más de ansiedad y depresión que aquellos que son avisados del futuro, aunque éste traiga calamidad. Me explico. Una cosa es ocultar la noticia a alguien porque es mala noticia y otra cosa es decirle la mala noticia. Algunos dicen no le digas eso porque le va a dar no sé qué. Bueno, cada uno tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y claro, hay que usar sabiduría en cada caso, es diferente. Pero mayormente hablando es más sano, ¿verdad? Enfrentar nuestras pruebas que alguien trate de esconderla. Miren, quiero leer 2 proverbios para que vean un ejemplo en principio. Espero el tiempo me alcance. Proverbios 22, verso 3. Fíjense lo que dice. Este proverbio dice algo importante. Nosotros necesitamos conocer cómo enfrentar el futuro. Quizás Dios no te diga exactamente todo lo que va a pasar en tu futuro, pero la Biblia te prepara para soportar las aflicciones. Confía en el Señor, hay que velar, hay que orar, hay que resistir la prueba confiados en Cristo. Y este proverbio dice, Proverbios 22, 3 dice, el avisado, fíjense, el avisado, el que recibe el aviso, dice, ve el mal y se esconde. Ahora, eso es un principio, aquí lo podemos decir así. Nosotros recibimos la noticia de lo que va a suceder y nos preparamos. Ese es el sabio. Dice, mas los simples, los necios, dice, pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos advierten de cosas y decimos, no va a pasar nada. Hace unas semanas atrás un pastor nos compartió un video de otro pastor, un pastor americano que decía que venía una escasez y venía, vamos a suponer, iba a haber dificultad para adquirir alimentos. Mi esposa y yo no nos asustamos, pero dijimos, vamos al supermercado mañana y compremos comida. Ahora, no pasó nada. Pero si invertimos los papeles, es decir, decimos, no va a pasar nada, y no compramos nada, y pasa, ¿qué hubiese sucedido? Entonces, no nos fue mal porque necesitábamos comprar comida como quiera. Pero no es que nos llenamos de miedo, sino sabiamente nos preparamos, compramos, hicimos una compra, y si vienen y hasta se nos olvidó, si usted supiera, pero nos preparamos. Ahora, fíjense otro texto en un contexto contrario a lo que estoy diciendo. Proverbios 18, verso 1. Y aquí habla, fíjense cómo las personas que no tienen confianza en Dios, los que no son cristianos, pero mayormente los que no confían, viven una vida de persecución, ¿verdad? Y aquí no me estoy refiriendo a la persecución del mundo, sino un sentido de persecución, ¿verdad? Como que se sienten sin paz, como que lo andan buscando, ¿verdad? Dice Proverbios 18.1, 28.1.
28, ¿verdad? Perdónenme, dije 18. 28, verso 1. Este texto me da risa por lo que dice, porque es tan real. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice, mas el justo está confiado como un león. Este texto está bueno porque aquí lo que está hablando es de la conciencia, ¿verdad? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, al nosotros no tener la confianza, puesta en el Señor, estar confiados en el Señor, como dice el proverbio, como un león confiado, ¿verdad? Los leones no dan marcha atrás, ¿verdad? Pero aquí no está hablando que debemos de ser leones, no. Dice confiado como un león. Nos enfoquemos en la confianza de un león. Sabemos que el león de Judá nos protege. Pero nos damos cuenta que aquí la ansiedad, la preocupación, todo eso, siempre encuentra su terreno en el corazón que no tiene fe, que no confía en Dios, que no descansa en su palabra, que no espera en su palabra. Miren, en términos médicos, las personas que esperan impacientemente por un diagnóstico tienden a enfermarse más por la preocupación y la ansiedad causadas por el miedo y por la incertidumbre de una mala noticia. Las personas que dicen, me hice una prueba, ¿verdad?, vamos a decir, del COVID, y están ahí, ay Dios mío, la prueba, y seré positivo, y seré negativo, y todo eso, hermanos, crea una ansiedad y preocupación, pero está la parte donde debemos descansar en Dios. Pero a diferencia, hay aquellos que reciben reposadamente un diagnóstico, aunque sea con mala noticia, pero descansan, ¿verdad? Bueno, si me llegó la hora, estamos en las manos de Dios. Si me enfermé o tengo cáncer terminal o me llegó la hora, la vida eterna me está esperando del otro lado. Y eso hace que estemos bien. Pero el que no se quiere ir de esta tierra comienza, ay, Dios mío, Padre, ¿qué va a pasar? ¿Y si no pasa esto? Y ahí comienza el problema del miedo controlando nuestras emociones. La Biblia siempre nos prepara para lo peor, confiando en lo mejor. La Biblia nos prepara para lo peor, confiando en lo mejor. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Y aquí recordamos al apóstol Pablo con Silas en la cárcel, cómo estaba adorando al Señor allí. Y en esta misma actitud el apóstol Pablo le dice a los filipenses desde la cárcel, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Miren, desde la cárcel Pablo les escribe a los filipenses y les dice, regocíjense. Y viniendo de Pablo, no tenían cómo refutar su consejo. Decían, no, tú dices eso porque tú andas de vacaciones, no porque te fuiste a un resort. No, mis hermanos, Pablo estaba encarcelado. Y no en una cárcel como las de hoy, que tienen hasta quizás aire acondicionado. No, mis hermanos. Aquí vemos cómo en Hechos 16, Pablo y Silas, estando presos después de ser azotados y golpeados, muestran una actitud de acción de gracias y adoración mientras estaban allí encarcelados. Ahora, ¿cómo vencemos nosotros la ansiedad y la preocupación que el miedo produce en nosotros? Bueno, ya leímos, ¿verdad? Filipenses 6, que nosotros debemos llevar nuestro afán, ansiedad y preocupación en oración. Pero aquí hay 3 principios en aplicación que quiero compartir para cerrar esta enseñanza. Y son 3 principios que quizás usted se lo puede memorizar. Pedir, esperar y meditar. Pedir, esperar y meditar. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está hablando el texto que debemos de ocupar nuestra mente con todas las cosas que tienen que ver con el plan redentor en Cristo, con la persona de Cristo y con las promesas que recibiremos en los cielos. Meditar, soñar despierto, como dicen algunos, estar con la mente ocupada. Cuando me preocupo por esto, le pido a Dios en oración, ¿verdad? Con una actitud de gratitud, espero con paciencia y confianza y medito, ocupo mi mente de las grandezas de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo grande que es Dios, de lo sabio que es Dios, de las promesas de Dios. Y todo eso
va a guardar nuestros corazones. Por eso el texto dice anteriormente, dice, y el Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es el contexto del verso 8. En Cristo, nuestra mente conectada a la palabra y nuestro corazón obedeciendo su palabra, encontramos reposo cuando nos asalta la ansiedad, la preocupación y el miedo. Mis amados, el Señor es bueno. El Señor nos ha dado las herramientas necesarias para vencer cuando vienen las pruebas. Acuérdense que los frutos del Espíritu fueron dados para ser manifestados en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento. No puede uno manifestar el verdadero amor de Dios si alguien primero no te odia. No podemos dar la otra mejilla si no tenemos el amor de Dios. No podemos ir la milla extra si no tenemos el amor de Dios. Entonces las pruebas para el creyente son necesarias para que la gloria de Dios sea manifestada y el mundo haga distinción entre el amor del mundo y el amor de Dios. Al ver el amor de Dios, dice Mateo 5 del 14 al 16, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el hombre ve el tipo de amor que Dios manifiesta a través del creyente, el tipo de confianza y servicio que damos a Dios, entonces el hombre dice, verdaderamente este Dios es verdadero, verdaderamente este Dios es bueno, verdaderamente este Dios es el único que salva. Y por eso es importante en estos tiempos aún más, quizás no le diría yo, ¿verdad?, que no vea noticias, ¿verdad? Hay que ver noticias, pero en porcentaje, ¿verdad?, permanezca en la palabra. Y si ve noticias, ¿verdad?, siempre a la luz de las Escrituras. Cuando las noticias digan, va a bajar la economía, usted recuérdese, la economía en el cielo nunca baja. Cuando las noticias dicen, van a perseguir a los cristianos, la palabra dice, tendremos morada segura en el cielo. Cuando la palabra dice que vamos a sufrir, la palabra dice que este sufrimiento pasajero no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Cuando la palabra dice que viene mucho mal, recordamos que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que lo que hemos aprendido sea de bien en nuestros corazones y que podamos abrazar lo que hemos aprendido. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, bueno eres, Señor. En esta hora te pido, Señor, que lo que hemos estudiado en esta hora pueda quedarse en nuestro corazón como un sello, como algo que no se remueve de allí, Señor. Porque vendrán tiempos difíciles donde sin duda enfrentaremos momentos de ansiedad, momentos de preocupación o momentos de miedo. Pero ¿qué haremos con ese miedo? Es lo que va a marcar la diferencia. Ya leímos en Filipenses y en 1 de Pedro 5 que traemos todo eso a tus pies y lo dejamos allí, nos olvidamos de eso y meditamos en tu palabra. Sabemos que tú guardarás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, Señor. Gracias te damos porque tenemos de dónde agarrarnos, tenemos quien nos dirija y tenemos quien nos guarde en tiempos de dificultad. Yo te pido, Señor, que si por alguna razón hay alguien que me está mirando, Señor, y no conoce de Jesús, no te conoce, Padre, yo pido, Señor, en esta hora por esta persona que nos está viendo, que este es el momento preciso de dar este paso de fe, entregar su vida a ti, Señor, para que puedas recibir la salvación, tu palabra y el acompañamiento de tu Espíritu Santo, el cual trae capacidad espiritual para enfrentar lo que viene, pero también nos guía a toda verdad y nos salva en aquel día. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pase bonito el resto del domingo. Como siempre les recuerdo, compartan la palabra. Llevemos el Evangelio, ¿verdad?, a través de los medios sociales a todo el mundo y enfoquémonos en la palabra. No juguemos con el pecado. Cristo viene pronto, mis hermanos. Preparémonos para lo que nos espera. Dios les bendiga.